Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Como le decía nuestro hermano, mi nombre es Wilmer Figueroa, pastor de la iglesia en Neiva. Es lo contrario acá. Acá es verdad y gracia, nosotros somos gracia y verdad. Así que cuando usted vaya a Neiva ya sabe que tiene una iglesia en la cual puede congregarse. Y si tiene alguna persona allí en la ciudad de Neiva, pueda referenciarla. Hermanos, quiero entrar en materia en la enseñanza, ya que es bastante el tema que tenemos que ver en esta mañana. Nuestro hermano leía Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. Hace 8 días el pastor Dani explicaba capítulo 20 de Éxodo, versos 1 al 11. Mi intención es compartir con ustedes Éxodo 20, verso 12 al 17, lo que respecta a la segunda tabla de la ley, es decir, la ley con respecto al prójimo. Y el título que yo he dado en esta mañana, esta enseñanza, es el creyente y la ley moral en relación con el prójimo. El creyente y la ley moral en relación con el prójimo. Como ya nuestro hermano leyó Éxodo 20, 12 al 17, yo quiero leer Mateo capítulo 22, versos 34 al 40 como para dar una introducción o un texto de partida. Entiendo que aquí utilizan una versión, yo utilizo la Reina Valera del 60, pero ustedes me van entendiendo la idea, ¿sí? Yo voy a utilizar la Reina Valera del 60. Y voy a leer Mateo 22, 34 al 40 y dice la palabra de Dios: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos hablando de Jesucristo, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La gran mayoría de problemas en nuestro mundo moderno se centra en las dificultades que surgen entre los seres humanos. Y aunque esos problemas se manifiestan en asuntos familiares, políticos, sociales, el fondo de todos estos problemas es la relación del hombre con su prójimo. Por supuesto, nosotros entendemos que es fruto de la caída del hombre, ya que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para tener relación con él en perfecta armonía, pero luego de la caída del hombre en pecado, esa relación tanto con Dios como con su prójimo se rompió y se vio afectada. Aquel propósito de Dios se vio afectado por el pecado. Porque, mis hermanos, muchas veces tenemos la tendencia de pensar que los problemas en nuestro mundo son debidos a ciertas cuestiones políticas o económicas, y aún muchos le echan la culpa al gobierno por hacer o dejar de hacer. O quizás a otros países: ese país es abusivo con tal u otro país. Pero cualquier análisis que culpabilice a esos factores es un análisis superficial y erróneo. Un análisis que trate solamente con los síntomas y no con la raíz del problema, porque el problema no está en la situación económica, en el gobierno, sino en lo que cada corazón pecaminoso desea. Es porque su condición caída, en esa condición el hombre no puede amar a Dios. En su condición caída el hombre no puede amar a Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, cuál es el remedio para estas cosas. El egoísmo ante el yo, ¿verdad? Ante lo que quiero para mí. Podemos ver que la solución comienza en el amor. Amar a Dios nos va a llevar a amar al prójimo. Romanos capítulo 13, versos 7 al 10, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice que el amor al prójimo se cumple en la obediencia con respecto a la segunda parte del decálogo, y estoy hablando de los mandamientos del 5º al 10º, esos 6 mandamientos del decálogo, es decir, de Éxodo 20,
versos 1 al 17, la primera parte con respecto a Dios, la segunda parte con respecto al prójimo. Romanos 13, versos 7 al 10 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De manera que podemos entender por la palabra de Dios que los únicos que pueden manifestar un amor genuino y verdadero, ese amor que no busca lo suyo propio, es el creyente, la persona que ha nacido de nuevo. Entonces, para solucionar ese dilema y ese problema entre los seres humanos, debemos conocer en primer lugar a Dios. Debemos comenzar con Dios. Mientras que el hombre no sea reconciliado con Dios, y hasta que tenga esa relación correcta con Dios, no puede establecerse ningún cambio con respecto al prójimo. El matrimonio dice: el que tiene que cambiar es él. Y él dice: la que tiene que cambiar es ella. Ella es la que tiene que dar el brazo a torcer, la que tiene que dar el primer paso, no yo. Pero la Biblia dice: tienen que reconciliarse con Dios en primer lugar. Porque debido al egoísmo no sabes tratar a tu esposa, y tu esposa, por tu egoísmo, por tu corazón duro, no sabes respetar a tu esposo. Yo quiero tratar este asunto del creyente y la ley moral con respecto al prójimo bajo 3 encabezados. En primer lugar, la ley moral con respecto al prójimo está anclada o fundamentada en el nuevo pacto. La ley moral con respecto al prójimo está anclada, o si quiere ponerle fundamentada, en el nuevo pacto. Es evidente, iglesia, que todo creyente, como parte del cuerpo de Cristo que somos llamados, tiene responsabilidades que cumplir. Pues la gloriosa realidad que ahora el creyente, el que ha nacido de nuevo, experimenta, conlleva deberes que reflejan la altura o el deber sublime en ese nuevo estado en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios ha suplido en el creyente por medio de Cristo todo lo que necesita para cumplir con sus responsabilidades, con las responsabilidades que Dios demanda de esa nueva vida en Cristo. Y están ancladas en el nuevo pacto, porque Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, el Señor dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos rompieron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No tendrá que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La relación con el prójimo está anclada en el nuevo pacto, y la única manera de llevarla a cabo es porque el Señor nos dio las promesas del nuevo pacto y fueron cumplidas en Cristo. Cuando hablo del nuevo pacto, es estar en Cristo, es estar unido a Cristo. De tal manera que las bendiciones que recibe el creyente eficazmente como miembro del nuevo pacto, según el texto de Jeremías 31, son el perdón de sus pecados. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Un conocimiento salvífico de Dios, conocer a Dios como Padre, como ese Dios salvador y perdonador. Y el que Dios escriba la ley en su corazón, cambiando ese corazón de piedra por un corazón sensible a la palabra de Dios. De tal manera, mis hermanos, que la iglesia de Cristo, la iglesia local, es la representación visible de la iglesia universal. Y por el hecho de que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia universal,
entonces las responsabilidades de un creyente en la iglesia local deben ser las mismas exigencias que tiene un participante en el nuevo pacto. Las promesas de Dios son la provisión de Dios para el creyente, para el cumplimiento de aquello que Dios pide de ese creyente en el nuevo pacto. El hecho de que Dios prometa que escribiría la ley en el corazón de los participantes en el nuevo pacto y que esa sea su exigencia para ellos, dice la ley escrita en el corazón, Él también les da el deseo y la habilidad que los creyentes del nuevo pacto van a tener. Esa habilidad y ese deseo para obedecer la eterna ley de Dios con respecto a Dios y con respecto al prójimo. Esa ley eterna moral de Dios, fue escrita originalmente en el corazón de Adán. Fue publicada en los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio, y resumida por el Señor Jesucristo en 2 grandes mandamientos, como lo acabamos de leer. Cuando se le acercaron los fariseos al Señor y le dicen, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y ellos lo sabían, por supuesto, amar a Dios con todo su corazón. Y el segundo es semejante a esto, y se deriva de ese. Tú no puedes decir, amo a Dios, 1 Juan capítulo 5, capítulo 4, últimos versos. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, porque el que no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que ama a Dios a quien no ha visto y odiar a su hermano, a quien ve todos los días, pero que no me lo soporto? Eso no tendría sentido. Dios nos manda a amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Pero aunque hay un mandato, el prójimo es toda persona que se para enfrente mío. Hay un mandato hacia todo prójimo, pero un mandato particular hacia el creyente, hacia mi hermano en la fe. Dios, mis hermanos, nos da responsabilidades como iglesia, como participantes del nuevo pacto. Y la responsabilidad de aquellos participantes del nuevo pacto es la de cumplir la ley de Dios. Y nuevamente Dios ha hecho provisión escribiendo la ley en el corazón y dándole corazón para amar a Dios y poder para cumplir la ley. No te estoy diciendo que seas aprobado por cumplir la ley de Dios, porque jamás lo haremos. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como vamos a verlo. Pero el Señor nos manda que si lo amamos a Él, debemos amar su ley, y su ley se ve reflejada amándolo a Él y amando el prójimo. La responsabilidad de un miembro del nuevo pacto es cumplir la ley de Dios, la cual está dividida en amar a Dios con toda su vida y a su prójimo como a sí mismo. Esa responsabilidad es esencial, de donde surgen todas las otras responsabilidades de un creyente. Pero nuevamente, para esa responsabilidad el creyente ha recibido de parte de Dios todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Ya hemos visto, se vio hace 8 días con respecto a amar a Dios, las palabras de nuestro Señor con respecto al más grande y primer mandamiento. Se encuentra descrita la responsabilidad del creyente con respecto a Dios. Amar a Dios con todo el corazón involucra algunas responsabilidades: adorar a Dios, pero vivir de una manera conforme a la santa vocación con la cual hemos sido llamados, y tener un buen testimonio delante del mundo. Estas responsabilidades relacionadas con nuestro amor a Dios corresponden a los 4 primeros mandamientos del decálogo, la ley moral, o como quiera llamarlos, sinónimos. Nuestra responsabilidad para con Dios son las más importantes que hemos recibido. Esa es la razón por la cual nuestro Señor dijo en Mateo 22:38, este es el primer y más grande mandamiento: amar a Dios con todo el corazón. Y es tan grande que la Biblia dice, maldito todo el que no ame al Señor. Anatema todo el que no ame al Señor. Y esta responsabilidad de amar a Dios está íntimamente relacionada con aquellas que tenemos hacia nuestro prójimo. Porque la forma en la que nos conducimos con otras personas, especialmente con nuestros hermanos en la fe, refleja nuestro amor por Dios. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el objeto de nuestra adoración.
El segundo mandamiento, no te harás ídolos, nos habla de la forma en que debemos llevar a cabo la adoración a ese único Dios verdadero, y la adoración que Dios acepta es la adoración que Él ha prescrito en su palabra. En tercer lugar, no tomar el nombre de Dios en vano. Nos exige que el nombre de Dios, sus atributos, sean dados a conocer en santidad y con reverencia, que no sean usados livianamente, porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, cuarto mandamiento, Éxodo 28. Hay un tiempo establecido para la adoración, pero nuevamente, esa relación con Dios, nuestro compromiso con Dios conlleva una relación con nuestro prójimo. En Juan capítulo 13, Evangelio según San Juan, en capítulo 13, verso 34, el Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En este texto, mis hermanos, encontramos el amor entre hermanos establecido como un mandato por parte del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En segundo lugar, tenemos ese mandamiento estandarizado en el ejemplo del Señor: como yo os he amado, así también ustedes vayan y hagan eso que yo he ejemplificado. No solamente les mando, lo he ejemplificado, dijo el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, fue establecido como evidencia de nuestra fe en el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor unos por otros. Debemos guardar, mis hermanos, en mente que el amor es el elemento esencial para poner en práctica los mandamientos. Sin amor, dice 1 Corintios 13, nada soy. Estos preceptos, mandamientos, no son simplemente prohibiciones, sino que nos conducen a una manifestación práctica del amor. Cristo dijo en Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la segunda parte del Decálogo, los 6 mandamientos, encontramos el significado de este precepto. El amor verdadero no es algo teórico o sentimental, no es simplemente una emoción, sino es algo práctico que nos conduce al amor los unos con los otros. El amor bíblico jamás busca lo suyo, sino el bienestar del otro, y nos conduce a lo que Cristo dijo en Mateo 7:12, así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces el mandamiento con respecto al prójimo está anclado en el nuevo pacto, en el corazón y en el amor. Pero veamos, en segundo lugar, la ley moral con respecto al prójimo explicada. La ley moral con respecto al prójimo explicada, y en este punto es el que voy a concentrarme más ampliamente. Y quiero explicar cada uno de los 6 mandamientos con respecto al prójimo. Recordemos Éxodo 20, Deuteronomio 5. Dice el quinto mandamiento en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. La segunda parte del Decálogo, la relación del hombre con su prójimo, comienza con la relación familiar, la relación entre hijos y padres. Pero este mandamiento abarca todas las relaciones, aún la sumisión nuestra a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa palabra honrar quiere decir respetar, obedecer. Este mandamiento quiere decir en su sentido primario que los hijos deben obedecer a sus padres, que los padres representan la autoridad de Dios para ellos. La autoridad, nosotros funcionamos como padres como autoridad de Dios, autoridad representativa de Dios para los hijos. Funcionamos como unos mayordomos de Dios desde el nacimiento hasta el momento en que nuestros hijos se convierten en adultos. ¿Cómo? Amándolos, cuidándoles, dándoles leyes, ordenando un hogar, poniendo restricciones, normas y corrigiéndolos y castigándolos de ser necesario. El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama,
desde temprano, lo corrige. Esta es de entender que esta obediencia de los hijos es mientras permanecen en el hogar. Hijo, si tú dices que tienes 20, 25 años y quieres ser libre, pero todavía estás bajo el techo de tus padres, le debes obediencia a tus padres. No puedes decir, es que yo ya soy mayor de edad, yo ya digo la hora en que llego, yo ya quiero comer lo que yo quiera comer. Hijo, mientras dependas de tus padres, le debes obediencia a tus padres. Pero cuando un hijo sale del hogar, ya no le debe esa obediencia como tal, sino que está en juego la honra debida a los padres, porque la honra va hasta la muerte de nuestros padres. Ya papá y mamá no van a decir, haz esto, ponte, vístete de esta manera, tienes que comer esto. Cuando sale, forma su hogar, ya el hijo sale a una nueva función, a un nuevo hogar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está la responsabilidad y continúa esa responsabilidad de honrar a sus padres, pero ya no están bajo la obligación de obedecerlo. Puede escuchar a papá y mamá, pero, ¿verdad? Ya no el hecho de obedecerlos en ese sentido. En el Nuevo Testamento, dice Efesios capítulo 6, pasaje bien conocido, verso 1 en adelante: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, tenía que ver en ese antiguo pacto, en primer lugar, con la vida en la tierra prometida. Recordemos que ellos están han entrado en pacto con el Señor, se han dispuesto a obedecer, han hecho su compromiso de obedecer al Señor, y ellos iban a entrar a una tierra prometida, y esa promesa tendrá larga vida sobre la tierra. Se habla en el sentido primario o del antiguo pacto con respecto a la tierra prometida. Pero para nosotros hoy la obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos que respetan y honran a sus padres, que aprenden de su enseñanza, de su experiencia y de su madurez, resulta en evitar muchos errores en la vida. Por eso el proverbio dice: hijo, escucha a tu papá, hijo, escucha a tu madre. No, pero es que mi compañero de estudio me dijo esto, mi tío incrédulo me dijo esto. Hijo, escucha a tu padre y a tu madre. La obediencia a este mandamiento tiende a preservar la vida de la familia, de la sociedad y de las naciones en general. Pero en el contexto de una iglesia local, una iglesia es fuerte cuando hay familias fuertes, viviendo el glorioso evangelio en ese diseño perfecto que Dios creó para el hogar. Y cuando hablo de diseño perfecto, quizás hayan personas que se remiten a papá, mamá, hijos, pero quizás hayan madres, cabezas de hogar, un divorcio que viene de atrás. Hablo que el evangelio va a ser también suficiente en esas circunstancias para darte todo lo que necesitas para educar a tus hijos, para que eduques a tus hijos en el camino del Señor. Y aunque la salvación será un asunto entre ellos y el Señor bendice cuando eres obediente como padre a la palabra del Señor, al educar a tus hijos para la gloria de Dios. Y como padres todos tenemos lucha en la crianza con los hijos. ¿Qué padre no tiene lucha con la crianza de sus hijos? Yo tengo 3 hijas, y aunque he presidido en la iglesia, llevo 13 años pastoreando, he tenido mis luchas con mis hijas, porque ellas quieren hacer su voluntad. Yo sé que es el corazón. Yo fui joven también, hijo de mi papá y de mi mamá, que fui terco, que hice las cosas a mi manera muchas veces, y entendemos cuál es esa lucha con los hijos, y más en el mundo en el cual vivimos hoy en día, ¿verdad? Pero padre, no desista en honrar a Dios. Padre y madre, debes honrar en primer lugar a Dios. Aún debes honrar a Dios más de lo que honras. Debes amar a Dios más de lo que amas a tus hijos. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Elí? Elí, tú has amado más a tus hijos que al Señor, y hubo un error allí. El Señor trajo juicio. Pero los hijos han de aprender obediencia, y los padres debemos enseñar obediencia. Hay un mandato aquí en
Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor, pero los padres enseñamos obediencia. En el Señor es como al Señor. Hijos mostrando obediencia a los padres demuestran obediencia al Señor. Por este mandamiento, como dije hace un instante, nos obliga a honrar no solamente a padre y madre, pero a toda autoridad humana establecida por Dios. En Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, nos habla de una autoridad gubernamental o una autoridad civil. Pero la autoridad divina, máxima, suprema y soberana es la base para toda autoridad humana. Toda autoridad pertenece al soberano Señor, amén. Pero Él tiene derecho a gobernar su creación como creador y como sustentador, como a Él le place. Y el Señor, en su soberano beneplácito, ha establecido básicamente 3 instituciones humanas a las cuales debemos estar sujetos. Primero, la familia, en ese orden familiar, hijos sujetos a los padres, y hay un orden también dentro del matrimonio. Esposas, sujétense a su esposo, esposo se sujeta a Cristo, ¿verdad? Hay una sujeción al gobierno civil y una sujeción en el contexto de una iglesia. Esas son las 3 esferas de autoridad, digamos, gubernamentales principales. Gobierno civil, gobierno familiar y dentro de el gobierno de la iglesia, las cuales el Señor nos manda. Son estas instituciones ordenadas por el Señor. Y la persona que no aprende a obedecer a sus padres, luego va a tener problemas con toda clase de autoridad. No sé si aquí hay algún maestro, sí, hay maestros. ¿Cuál lucha es un maestro para dar una clase en el salón de clase? Y cómo los papeles se han invertido. Yo recuerdo que en mi época el profesor tenía autoridad y los papás lo respaldaban a ese profesor. Y el papá hacía respetar a ese policía en la autoridad. Mi papá dice que él estudió por allá en el campo, en un campo en el Huila, y que aún su profesora lo castigó un día, dice que le dio en la espalda con un garrote y le sacó sangre. Y mi abuela no llegó a decirle a mi papá, voy a ir a la Secretaría de Educación. ¿Qué hizo ese muchacho? No, él hizo esto y esto y esto. Bien merecido, si necesita hacerlo las veces que necesita hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que llegar a esos extremos, pero quizá muchos de ustedes se acuerden cómo era anteriormente, ¿verdad? Pero cuando había ese respeto por los padres, había un respeto por la institución. Y ahora tenemos las instituciones gubernamentales, mis hermanos, la policía. Las personas quieren pasarse por la galleta a la autoridad. No hay respeto a la autoridad y este gobierno no ayuda. El policía, mi hermano, llega y a él tienen que herirlo primero antes de actuar. No hay autoridad y la gente lo firma y dice, ahora, yo no estoy diciendo que no haya en las instituciones también cosas que se hacen mal, por supuesto, y deben ser también caerle todo el peso de la ley. Pero debemos respetar. Yo nunca he tenido un problema, sí, he tenido comparendos, mucho, pero que haya estado en una cárcel, ¿cómo se llama lo de menores? En una cárcel de menores, jamás. Mis padres me enseñaron el respeto y eso a mí me da temor. Y le enseño a mis hijas a hacer lo mismo, a respetar a las autoridades en lo que concierne a la palabra del Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si hay una autoridad familiar que traspasa la autoridad de la palabra, es necesario obedecer a Dios, dice en Hechos 5, antes que a los hombres. Si hay una autoridad gubernamental que traspasa la limitante bíblica, es necesario obedecer a Dios. Si en la familia papá y mamá abusan de la autoridad, está por encima, quieren ir por encima de lo que respecta a la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es importante entenderlo. Sexto mandamiento nos habla de no matarás. Este sexto mandamiento, mis hermanos, prohíbe el homicidio en 3 sentidos. No sé si la pantalla de la proyección puedan pasarla para que los hermanos apunten ahí donde dice sexto mandamiento. Prohíbe en primer lugar el homicidio en sentido físico, en segundo lugar el homicidio en sentido personal y en tercer lugar el homicidio en sentido espiritual. Pero en un sentido positivo este mandamiento, no matarás, en sentido positivo es vive y deja vivir. No atentar contra nuestra vida ni contra la vida de los demás nos habla este mandamiento.
De tal manera que hemos de promover todo lo que conlleve a la preservación de la vida y aborrecer todo aquello que está en contra de preservar la vida. Amén. El homicidio en sentido físico, en primer lugar, cualquier persona puede entender que este mandamiento significa que uno no puede atentar contra la vida de su prójimo. La prohibición con respecto al homicidio queda bien clara para todos. La vida del hombre es sagrada por el hecho de ser portador de la imagen de Dios. Aún el habitante de la calle es portador de la imagen de Dios, aunque empañada, y le debemos respeto. Lastimosamente, hoy en día se tiene más alta estima la vida de un animal que la vida de los seres humanos. Usted sabe que en Estados Unidos castigan a un hombre si coge el huevo de un águila real o águila calva, como se llama, pero el gobierno aprueba el aborto hasta tales semanas. Usted es libre, su cuerpo es su decisión, puedes hacerlo. Que está enfermo, puedes practicarle la eutanasia, eres libre de hacerlo. No somos libres porque en la vida solamente designa el Señor. Y nosotros como creyentes debemos promover todo lo que conlleve a la preservación de la vida, mis hermanos, y debemos defender. Y eso también tiene implicaciones prácticas políticas. Todo político que defiende la vida, por eso es el que usted debe votar, mi hermano. No por el que está luchando para que se apruebe el aborto. Y lastimosamente hay muchos cristianos que son un término de contradicciones, apoyando partidos o personas que van en contra de la preservación de la vida. Esa es una contradicción de términos. La vida del hombre es sagrada porque es portador de la imagen de Dios. En segundo lugar, tenemos el homicidio en sentido personal, hablando de este sexto mandamiento. Y la distinción entre el homicidio físico y el homicidio personal es que uno trata con el cuerpo, ¿verdad? Mientras que el otro es el intento de matar o terminar con el valor, la reputación o la estima de una persona. En Mateo 5, 21, 22, el Señor Jesús dice: ¿oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga a su hermano raca será culpado de juicio. Y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del infierno o del fuego. Los fariseos en aquel entonces habían convertido este sexto mandamiento en algo simplemente legal y físico. Se fijaban en la letra. Y con tal de que no hayas matado a alguien físicamente, todo está bien. Sin embargo, Cristo dice que ese mandamiento, no matarás, significa no matar en sentido personal, no matar a las personas con lo que hablamos, con nuestros pensamientos. Y ese mandamiento incluye todo enojo excesivo, desprecio, odio, palabras que manifiestan odio hacia las personas. Y este texto, mis hermanos, nos habla de todos estos asuntos. Raca, el que el Señor utiliza allí en Mateo 5, quiere decir vacío, cabeza hueca. ¿Usted es un bueno? Para nada, usted es un estúpido, imbécil. Yo no sé si acá hay algún padre que trate a sus hijos así. Usted es bueno para nada. Si usted fuera como su hermano, las cosas serían diferentes. ¿Estás matando a tu hijo en sentido personal? O cuando hablas mal de una persona a escondidas, estás matando la integridad y la vida de esa persona. Podemos resumir este grupo de pecados diciendo que son pecados de odio. Todos esos pecados están bajo esta categoría. El deseo de hacer daño, de perjudicar, de quitar el bienestar de otras personas. Entonces somos culpables de quebrantar este mandamiento cuando guardamos rencor, malicia, amargura en contra de los otros, aún en el contexto de la iglesia. ¿Qué te dice la Biblia en Mateo 18? Si tu hermano peca, no vaya y chismosee con los otros hermanos, ni le tuerza la boca a su hermano. Si tu hermano peca, ve, confronta a tu hermano, ve con tu hermano directamente y habla las cosas. Dice también por allá en 1 de Pedro capítulo 3, esposo, si has peleado con tu esposa, Dios no va a escuchar tu oración porque no la estás tratando como vaso frágil y Dios no escucha tu oración. ¿Cuántas veces ha llegado el esposo acá a la iglesia con una sonrisa, pero una pelotera minutos antes allá en la casa, ¿no? Y ay, ¿cómo está, hermano? Bendecidos, hermano. Y su matrimonio, todo prosperado, bendecido para bendecir. Mentira.
Tienes que arreglar tus asuntos con tu esposa antes que el sol, ¿verdad?, se vaya. Yo no estoy diciendo que en el matrimonio hayan problemas, que no hayan diferencias con nuestros hermanos de la iglesia, pero debemos hablar las cosas y aprender a perdonar y hablar cuando tenemos que hablar. Antes de ser salvos, la mayor parte del tiempo era dedicada a actividades como esta. Lo expresa Timoteo capítulo 3, verso 3. Vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También el escritor Santiago, en Santiago 4, verso 1 y 2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de nuestras concupiscencias las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, no podéis alcanzar, combatís y no tenéis los que deseáis porque no pedís. Cuando el escritor dice matáis y ardéis en envidia, se está refiriendo al hecho de que se mataban unos a otros con sus palabras, con sus pensamientos. La esposa tan piadosa: Señor, no le pido que le quite la vida, pero que se estrelle en la moto, Señor, por lo que me hizo. Quizás no pido, Señor, de mi esposa eso, pero de pronto que vaya bajando de la escalera y el tobillo se le doble y caiga por allá patas arriba, Señor. No te pido que llegues hasta eso. ¿Y usted le parece chistoso? Pero alguna vez una hermana me confesaba esto. Yo he orado, tampoco llegué al hecho de que le quitara la vida, pero sí que le diera su merecido. La persona orgullosa, envidiosa y soberbia está dispuesta a cometer el homicidio personal, es decir, a matar la reputación, el carácter de otra persona a fin de tener la estima o la aprobación de los demás. Santiago 3:8 dice: la lengua está llena de veneno mortal, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Esto no puede ser así, mis hermanos. Pero si llega a pasar, si albergas rencor en tu corazón, si quieres hablar de la persona, dígale al Señor: Señor, póngale un candado, como decía el salmista, a mi boca, y que toda raíz de amargura, como dice Hebreos, pídale al Señor que le ayude a tratar con eso, porque podemos en algún momento luchar. ¿Quién puede decir aquí que no ha tenido luchas con rencores contra su hermano, contra su prójimo, contra su esposo? Todos. Pero debe llevar eso en arrepentimiento delante de Dios, y eso incluye un cambio de actitud respecto a estos pecados en tu proceso de santificación para mortificar tu pecado. Y el Espíritu Santo ofrece esa ayuda. En tercer lugar tenemos el homicidio en sentido espiritual. No debemos matar en sentido físico, personal, pero hay un homicidio o no matar en sentido espiritual. Y quizás esta es la forma más grave del sexto mandamiento, mis hermanos. La vida del hombre es sagrada, posee un alma eterna y vivirá para siempre. No hay nada que podamos, mis hermanos, comparar con el valor del alma. En Marcos 8:36 el Señor dijo que poseer el mundo entero no podrá recompensar al hombre por la pérdida de su alma. La muerte espiritual es la separación eterna del hombre con Dios. Y la Biblia habla de este peligro más que ningún otro, el peligro en homicidio o en sentido espiritual, la muerte espiritual. ¿Quiénes cometen este pecado o quiénes son culpables? Podemos decir que este aspecto de no matarás o del homicidio espiritual es cometido por aquellos que enseñan doctrinas falsas respecto al camino de salvación. En 2 de Pedro capítulo 2 dice el apóstol: pero hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán esas enseñanzas, por los cuales el camino de verdad será blasfemado. Es decir, personas que enseñan falsedades acerca de la salvación, que hay otro camino fuera de Cristo, que puedes por tus buenas obras acercarte al Señor, que Cristo sí, pero además de Cristo añade esto a tu obra salvadora. Solo hay un camino de salvación y se llama Cristo Jesús. Cualquiera que enseñe una doctrina con respecto a otro camino de salvación es culpable de homicidio espiritual. Pero el homicidio espiritual también es cometido por aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, pero no la comunican a los otros. Hay un llamado, la gran comisión: id a ser discípulos, predicar el evangelio. Uy, ¿qué pasa aquí? Predicar el evangelio. Pero hay muchas personas
que no hacen o no cumplen ese mandato del Señor. En Ezequiel 33, verso 7, Dios dijo al profeta: tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Nuestra responsabilidad es dar testimonio, amonestar el impío, predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. La Biblia no nos dice que seamos responsables de salvar absolutamente a nadie, eso queda en la potestad del Señor. Pero sí hay un mandato para nosotros en nuestra responsabilidad de moldear el carácter de Cristo con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, pero con nuestra familia que no conoce al Señor. Pero muchos creyentes son culpables de guardar silencio cuando son llamados a predicar. No le predican a sus amigos, a su pariente, van camino al infierno sin ninguna advertencia. Estas son maneras de ser culpables de homicidio espiritual. Hay otros creyentes que dan testimonio con sus palabras, mucho bla, 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 pero cuando se trata de dar o de moldear eso con sus vidas, es una contradicción de términos. El creyente es responsable de dar testimonio con sus palabras como con su vida. Pero también, mis hermanos, dentro del contexto de la iglesia local estamos llamados a exhortar, ¿verdad? A corregir a nuestros hermanos en el contexto de una iglesia. Mira, hermano, esa no es la forma de hacerlo. Y es una manera de ayudar a nuestro prójimo. Pero la tercera forma de cometer el homicidio espiritual es suicidándose espiritualmente. Y ojo, y esto va especialmente para los amigos, si hay un amigo, si hay alguien que no está en Cristo todavía. El suicidio espiritual es cometido por las personas que rehúsan obedecer el mensaje de salvación del Evangelio. El suicidio espiritual es cometido por todos aquellos que mueren sin arrepentirse y sin creer en Cristo. Todos los que no buscan su salvación, sus almas se suicidan espiritualmente y van camino al infierno, y es por toda una eternidad. Así que, amigo, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, reconoce tu pecado y a Cristo como tu Salvador. Hay una sola manera para salvarte, y esa manera es creyendo en Cristo Jesús, en su obra, y en que Él te dará la vida eterna. Séptimo mandamiento: no adulterarás. Este mandamiento positivamente nos enseña a guardar la santidad del matrimonio y la vida sexual de cada persona. Pero este mandamiento, mis hermanos, tiene toda una familia de pecados. En los mandamientos el impío ve prohibiciones, pero el creyente ve el lado positivo del mandamiento. No adulterarás, preserva tu matrimonio, preserva tu vida. Y tenemos el adulterio en sentido físico. Prohíbe todas las cosas que destruyen o disminuyan la unidad del matrimonio. El adulterio, mis hermanos, incluye la concupiscencia, el robo, la idolatría, la mentira, la deslealtad, la traición, el egoísmo, el engaño, la falta de dominio propio, el quebrantar los votos matrimoniales. El pecado del adulterio es siempre un pecado que se comete a propósito, en forma deliberada. Algunas personas dicen: fue una noche, fue un desliz. Simplemente tengo mi matrimonio. Ella dice: fue a una reunión. Y esa noche no, fue un desliz, fue algo así. No. Siempre el adulterio, cuando hay un matrimonio conformado, el adúltero siempre es un proceso, poco a poco. Algún día un caso de una persona: ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a esa instancia? No, es que peleaba con mi esposo. Y entonces en mi trabajo, allá uno de mis compañeros de trabajo: ¿y qué te pasa? Y entonces ella comienza: no, la pelea con mi esposo. Entonces, ay, este chocolatito. Y al otro día hay una flor y una rosa, y ella comenzó a abrir espacio para ese tipo de cosas hasta que pasó lo que pasó. Las personas que cometen este pecado pecan en primer lugar contra Dios, y en segundo lugar contra esposo o esposa, contra su prójimo
y también en contra de sí mismo. En Proverbios 6:32, respecto a este asunto, dice la palabra de Dios: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, y su afrenta nunca será borrada. No sé si aquí hay alguien que ha cometido o le han cometido infidelidad. Solamente en el Señor, por supuesto, se puede perdonar eso. Solamente en el Señor. Pero si hay algo difícil de perdonar es cuando una persona ha fallado en su compromiso o en sus votos matrimoniales. Eso es sumamente difícil. Ahora, la infidelidad conyugal da para un divorcio bíblicamente. El primer paso es perdonar. Pero a veces la situación se torna difícil y no deja otro camino que el divorcio. Aquellas personas que cometen este pecado no entienden la naturaleza ni la gravedad de su pecado. Las Escrituras dicen en Hebreos 13:4 que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este pecado no solamente prohíbe el adulterio, sino toda clase de impureza sexual, ¿verdad? Vivimos en un mundo que ha creído el mensaje de la revolución sexual, ¿no? Y le ha dado la espalda a lo que Dios dice de este asunto. Este pecado nunca tiene que ver con el amor verdadero. Eso que dicen que la jovencita tiene 16, 17 años, encontré el amor de mi vida, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo me demuestras tu amor verdadero? Vamos para un motel. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esas personas confunden el amor caprichoso y la atracción física con el amor verdadero. Hay una institución donde Dios bendice nuestra área sexual y es dentro de los límites del matrimonio, esposo y esposa. La raíz de este problema consiste en confundir el amor verdadero con la concupiscencia, deseos. Y no es que como seres humanos no tengamos nuestro deseo, pero están para ser satisfechos como Dios lo manda en el contexto del matrimonio. ¿Qué dice en 1 Corintios 7? Es mejor casarse que estarse quemando. Pero muchos dicen, no, yo entrar en compromiso matrimonial, yo primero quiero experimentar. No somos llamados a eso, iglesia. Las responsabilidades principales en el matrimonio son el amor y la fidelidad. Pero a un adúltero solo le importa satisfacerse a sí mismo. Ahora, mis hermanos, en Neiva el año pasado, una familia de la iglesia tuvo la oportunidad de compartir con una persona en su lecho de muerte. Ellos eran amigos comunes de hace tiempo atrás, y esta familia de hermanos le compartió el evangelio a esta otra pareja. ¿Qué pasó? Que el hombre comenzó con enfermedad, y él nunca le descubrió a su esposa hasta cuando ya médicamente no hubo nada que hacer. Este hombre tenía relaciones homosexuales hace muchos años. Y no solamente él fue contagiado de SIDA, sino su propia esposa. Pero bueno, hay algo admirable en esta esposa, lo acompañó hasta su lecho de muerte. Pero fíjese lo que va detrás de eso, mis hermanos, de todo eso. Alguna vez escuchaba, supuestamente dice el hombre, fue una sola vez, mis amigos se lo pasan en eso y no, bien, pero yo una sola vez. Bueno, el Señor ha dado la advertencia. Pero también hay este mandamiento en sentido mental. Mateo 5:27 dice, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente el acto físico es condenado, sino también el deseo y pensamientos impuros, ¿verdad? Y para eso el Señor nos muestra la mortificación del pecado, eso que el Señor nos pide. En 2 de Pedro 2:14 habla de aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia. Mis hermanos, el Señor nos manda a preservar nuestra vida personal y nuestra vida dentro del contexto del matrimonio. Somos responsables de desarrollar ese amor verdadero en el contexto del matrimonio. El lado positivo de este mandamiento es que amemos nuestro esposo, nuestra esposa y seamos fieles a esa relación.
Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este mandamiento nos exige que seamos fieles, mis hermanos, a nuestras amistades, en nuestra iglesia y en nuestra relación con el Señor. Pero también este mandamiento nos habla del adulterio en sentido espiritual. La Biblia habla de Dios como el esposo casado o desposado con su esposa. En el antiguo pacto era Dios casado entrando en pacto con Israel. Y se refería a Dios como el esposo, como el marido, y a los creyentes como su esposa. De tal manera que Israel es caracterizada por ser una esposa adúltera. ¿Por qué? Porque iba tras dioses. El primer mandamiento, como ya lo vimos, dice, no tendrás dioses ajenos. Dios advirtió cuando entraran a la tierra prometida. Fue lo primero que el pueblo de Israel hizo. Pero como decía nuestro hermano en el intermedio que iba explicando, íbamos cantando, hay muchas formas de cometer adulterio espiritual, mi hermano. Guardaos de los ídolos, dice en 1 Juan capítulo 5. Y cualquier persona, cualquier cosa o objeto que pongamos por encima de Dios, cometemos adulterio espiritual. Segunda de Corintios 11, verso 2, dice el Señor, pues, ¿qué os celo con celo de Dios? Porque os he desposado como a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo, hablando de la relación de Cristo y su iglesia. Y en Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se convierte enemigo de Dios. Podemos adulterar espiritualmente cuando las cosas de este mundo nos arrastran y dejamos a Dios a un lado, ¿verdad? Cuando permitimos que otras cosas tengan más importancia que nuestra relación con el Señor. ¿Qué puede ser un ídolo en la vida? Una mascota, un trabajo, un hobby, la carrera, los hijos, el esposo, la esposa, la casa, la moto, inclusive cosas más efímeras pueden convertirse en un ídolo y podemos cometer adulterio espiritual. El lado positivo de este mandamiento es que seamos fieles al Señor y fieles en cada relación en la cual Él nos haya colocado. El octavo mandamiento nos habla de no hurtar, no robar. Y este mandamiento, en primer lugar, nos enseña que dejemos de robar, que trabajemos, pero que demos de nosotros mismos y nuestros recursos a otros. El Señor ha dejado un orden. Debemos traer nuestros recursos conforme el Señor nos ha dado a nosotros y nos ha prosperado. Pero también las cosas que el Señor nos ha dado no son nuestras, somos mayordomos de los recursos que el Señor nos da y hemos de compartirlo con hermanos en necesidad. Este mandamiento en forma clara significa que no debemos tomar en forma injusta lo que pertenece a otra persona. De tal manera que la base de este octavo mandamiento, no robarás, es el derecho de propiedad. Hay muchas formas de robar, pero la raíz es el pecado de la codicia y la injusticia. Casi siempre, como dice en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Casi siempre el robo es motivado por la codicia, mis hermanos. Vivimos en un mundo lleno de ladrones, ¿verdad? En un mundo lleno de ladrones, motivados por el orgullo, el egoísmo. Usted escucha al político en estos tiempos, por mi pueblo lo amo, y usted lo sabe, usted lo ve en las fotos abrazándolo allá, ¿no? Yendo a los barrios, haciendo. ¿Qué es lo que quiere el político? El poder, la fama, y después que está allá se olvida de las personas. Quiere llegar a robar. Bueno, no todos, solamente el 99.9%. No todos. Pero aún en las iglesias, mis hermanos, hay ladrones. Cuando hablamos de la teología de la prosperidad, y ya sabe a qué me refiero. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice, si alguno no quiere trabajar tampoco, coma. Porque vimos que algunos entre vosotros andan fuera del orden, no trabajando en nada, ¿verdad? Y ahora, en el contexto de la iglesia primitiva, dicen Hechos que ellos ponían para que los apóstoles administraran. Y esa práctica no se ve como algo continuo, porque ya en Tesalonicenses el Señor dice, hay unos que quieren recostarse al otro hermano, ¿no? Y hay un momento de necesidad, claro,
Cuando nuestro hermano o la familia pasa un momento de aflicción, de dificultad económica, donde la iglesia ayuda. Pero ya ese hermano que siempre está ahí, hermano, traiga la hoja de vida. No, ese trabajo no es de mi perfil. Hermano, pero venga que hay para esto. Hermano, venga que hay para... Entonces, eso no debemos tampoco alcahuetearlo y debe ser claro. Mis hermanos, y nosotros debemos tener cuidado también con promover personas dentro de la política que promuevan el asistencialismo. Eso no es bíblico. Debemos tener cuidado con ese orden de ideas. Este mandamiento, este precepto nos enseña a no robar, a no desear. Y el mandamiento positivo lo encontramos, o el lado positivo, podemos decir en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que padece necesidad. Pero hay un robo en sentido espiritual. Una de las formas como nosotros los creyentes somos tentados a robar. Como veremos, mis hermanos, cometemos este pecado reteniendo algo que estamos obligados a dar. El Señor nos ha colocado en su iglesia, está la Iglesia Universal de Cristo manifestada a través de iglesias locales, donde Dios ha repartido dones a cada uno, amén. Cada creyente, cada persona que está en Cristo tiene don o dones, y esos dones son para ponerlos al servicio de la iglesia local. Pero hay personas que se conforman con ser simplemente asistentes, pero no colocar su don y su servicio a Dios a través de una iglesia local. Porque yo repito en mi iglesia siempre, hermano, si tú coges una escoba y estás en el grupo de aseo y vienes y dices, pero yo barriendo acá y nadie más lo hace, entonces mejor no lo haga. Si usted coge la escoba, entienda que ese servicio es para el Señor y para su hermano prójimo, y tenga eso claro. Pero hay múltiples formas de robar cuando tenemos tareas y responsabilidades que cumplir y como miembros del cuerpo de Cristo no lo hacemos. Cuando tenemos responsabilidad de orar, de un grupo de estudio bíblico, de venir a servir, de enseñanza a los niños, de enseñanza a los jóvenes, de ir a predicar el evangelio, y siempre no estamos dispuestos a hacerlo. Siempre sacamos una excusa, ¿verdad? Entonces, cometemos ese robo en ese sentido. En muchos casos, hay muchos miembros dentro de la iglesia que son ladrones espirituales. Pero también podemos decir, cuando el Señor a usted lo ha prosperado económicamente, tiene su trabajo y no da al Señor como un buen administrador, ¿también le está robando al Señor? Hay un compromiso, los que principalmente, no exclusivamente los que llegan a ser miembros de una iglesia saben que hay un compromiso económico, que una iglesia tiene sus gastos económicos, y como en mi iglesia, esta iglesia tiene sus gastos en varios sentidos, y cuando el creyente tiene su sustento y rehúsa hacerlo, también es una forma de robar espiritualmente. Es importante, mis hermanos, en 1 Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo, así que Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, y se refiere a la responsabilidad de amarnos unos a otros. Nuestro tiempo, nuestros recursos no son nuestros, son del Señor, y hay que administrarlos correctamente. Y no estoy diciendo que espiritualmente sea solo dentro del contexto de la iglesia. Entonces tengo que estar metido en la iglesia todos los días, no. Dentro de tu vocación, y quizás cuando hablo de hacer el aseo, quizás no puedas venir, pero puedes pagarle a una persona para que lo haga. Puedes facilitarle a un hermano para que venga y lo haga. Es una forma tan solo, o un ejemplo de muchas cosas que pudiésemos hacer. El 9º mandamiento nos habla de no mentir, ¿verdad? Y eso también incluye toda una categoría de pecados, toda clase de mentiras, toda clase de engaños. Hay personas, como dice la Biblia, están habituados al engaño. Y eso incluye, mis hermanos, cuando exageras en las cosas también. La exageración es un pecado. Es que para decirle a mi papá, para poder que me dijera, le dije una medio verdad, medio mentira. Es una mentira. El Señor nos enseña la veracidad, la verdad así como Él es verdad. ¿Por qué? Porque las mentiras destruyen, pero el Señor nos enseña a que seamos como Él es veraz, según Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Y dice en Efesios 4:25, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No saque excusas, dígale al hermano, hermano, fue por mi pereza, no lo hice porque no quise, etcétera, pero no le invente cosas a su hermano dentro de la iglesia local porque dejó de hacer algo. Y debemos siempre hablar con esa verdad. ¿Por qué? Al mentir estamos ofendiendo a Dios, pero la mentira es una traición a la confianza humana y la persona también, la persona misma que defiende es afectada. No sé si a usted le ha pasado que ha dicho una mentira y para tapar esa mentira tiene que otra mentira más grande y después otra mentira más grande. Pero el lado positivo de este mandamiento significa mucho más que el mero hecho de decir la verdad. Debemos ser personas que se caracterizan por nuestra veracidad, nuestro hablar, nuestros compromisos, nuestras promesas en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio. Y por último tenemos el no codiciar. Simplemente codiciar, mis hermanos, no es algo bueno ni malo, ¿verdad? La palabra puede ser usada en ese sentido malo como bueno. Pero hay ciertas cosas que debemos desear o codiciar. Debemos desear leer más la palabra, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice en 1 Pedro capítulo 2, ese es un buen deseo. Y la palabra codicia nosotros siempre la asociamos con un sentido negativo, ¿no? Pero nuevamente no tiene el sentido, pero aquí lo toma en este 10º mandamiento. No se refiere a la prohibición de tener bienes, porque da por sentado que todos en la manera de Dios y su voluntad nos ha dado bienes en este mundo, sino que utiliza la palabra en este 10º mandamiento en un sentido negativo. Y la codicia que menciona aquí es un deseo excesivo, un deseo profundo por el afán de las cosas de este mundo, que pone en manifiesto dónde está nuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces usted comienza a mirar, hermano, si lo ve, ¿no? Con carro, compró carro. ¿Quién sabe qué está haciendo por allá? Y yo es que vengo en bicicleta, pero él no es capaz ni de darme una vuelta en ese carro. En vez de decirle gracias a Dios por ese auto y no poner las cosas o su mirada en las cosas materiales o terrenales, ¿verdad? Sino un corazón agradecido con el Señor. Esa codicia se manifiesta cuando el deseo de adquirir o poseer nos domina y nos controla. ¿Es pecado tener bienes en este mundo? No. ¿Es pecado querer una casa mejor, más bonita, a remodelarla? ¿Es pecado querer cambiar ese carro por uno mejor? No. Pecado sería, mi hermano, que usted ganándose el mínimo se vaya para San Andrés haciendo un préstamo a 15 años, pagando módicas sumas de 500,000 pesos mensuales y disfrute 3 días en San Andrés. Eso sería pecado y ser un mal administrador. Pecado sería usted el día del Señor, a menos que haya una razón valedera, ausentarse de hacerlo porque dice, si no abro hoy, se me daña la venta de la semana. Eso sí sería ir a la codicia. El Señor dice que donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, en Mateo 6:21. Pero el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos y para con ellas le sirvamos a Él y a nuestro prójimo de una manera sabia. Ya lo hemos hablado. En Lucas 12:15 el Señor dice, mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la bondad de bienes que posees. De tal manera que el Señor nos manda a ser agradecidos con Él. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia o sin codicia, contento con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y en Filipenses 4:11 el apóstol dijo, no lo digo en razón de tener escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad, sé tener poco como sé tener abundancia, y estoy enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando estamos contentos con lo que tenemos y agradecidos con Dios, no codiciaremos lo de los demás. La base del contentamiento cristiano es la soberanía de Dios. Descansar en que Dios es soberano. Pues claro que tiene que evaluar si está siendo negligente en su trabajo, en esa parte económica quizás, o descansar en la providencia del Señor. En estos momentos hay familias en nuestra iglesia, hay un hermano que tiene su carrera, su profesión, su maestría,
y lleva, como decimos comúnmente, 6 meses pegados, pero le estamos ahí acompañando y diciendo, esperen, el Señor confía, ha sido diligente, ha entregado hojas de vida, el Señor está tratando con este matrimonio, pero veo un fruto en ellos y están descansando y esperando en el Señor, haciendo lo que tienen que hacer. Y para finalizar, mis hermanos, conclusiones y aplicaciones. La persona incrédula ve en estos 10 mandamientos como una lista de prohibiciones que le perjudica y pone restricciones a su libertad. Para el inconverso, los 10 mandamientos son gravosos, desagradables, algo que no desean cumplir. No, me prohíben esto, me dicen esto. ¿Por qué? Porque él no ama a Dios ni tiene la ley de Dios escrita en su corazón, como dije, como citamos Jeremías 31. Pero Juan 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, y hemos de entender que hemos de amar a Dios y llevar a cabo estos mandamientos, entendiendo que la ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Mis hermanos, nadie puede salvarse por sus buenas obras o justicia personal, porque la ley de Dios exige una completa obediencia. ¿Has cumplido los 10 mandamientos al pie de la letra? ¿O te has examinado en esta mañana y has fallado? Gloria a Dios, porque el Espíritu es el que trae convencimiento de pecado, ¿verdad? ¿Y esto a qué nos lleva, mis hermanos? A que la ley de Dios, hablando de la ley moral, no fue dada como medio de salvación. Solo uno la puede cumplir, es Cristo. La ley muestra nuestro pecado, pero nos lleva a suplicar a aquel quien cumplió la ley con toda su justicia y su obediencia perfecta, ese evangelio glorioso, y asirnos de él: Señor, no puedo, soy mentiroso, soy adúltero, por tu palabra he entendido que soy ladrón. Señor, todas esas cosas son realidad en mi vida, pero Cristo es mi justicia. Y Dios te promete que si has creído en Cristo, la justicia de Cristo es imputada, otorgada a tu favor y en tu cuenta, de tal manera que tus pecados son borrados. Y ahora, mientras estamos en este cuerpo, aunque fallamos con respecto a los 10 mandamientos, ¿sabes qué haces? Señor, perdóname, pero me aferro a Cristo, quien los cumplió por mí. Pero eso no es excusa para dejar de hacer lo que debemos hacer, porque somos llamados a obedecer. Pero lo que voy es, cuando fallas, no dices, Señor, incumplí. Al contrario, dices, gracias, Señor, porque muestras mi pecado y me llevas a asirme y aferrarme a la cruz de Cristo, a ese sacrificio perfecto, a esa justicia perfecta, a esa obediencia perfecta, de tal manera que ya no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Romanos 10:4 dice, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No miramos a la ley para ser justificados ante Dios, sino que confiamos en Cristo como aquel que cumplió la ley en nuestro lugar, tanto en sentido moral como llevando la maldición. Dios el Padre acepta la obediencia y el sufrimiento de Cristo, y Él es el sustituto y representante de todos los creyentes. Por fe. Por fe. Creemos en Cristo y por fe vivimos conforme la ley, los 10 mandamientos con respecto a Dios y al prójimo. Señor, gracias damos por mostrarnos la verdad de tu palabra, Señor. La ley tiene propósitos múltiples. La ley tiene el propósito, Señor, de mostrar nuestra incapacidad humana en el ejercicio del cumplimiento de tus mandatos con respecto a ti y a nuestro prójimo. Pero la ley nos muestra a Cristo como el único medio de salvación al que hemos de aferrarnos, continuar creyendo en ti, creer y confiar en ti, Señor. Entonces ya no ver la ley como lo que nos condena, sino como aquello precioso, Señor, por esa nueva disposición que has colocado en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que perdona nuestras vidas cuando incumplimos tu ley, pero llévanos a aferrarnos a Cristo siempre en nuestra debilidad con respecto al cumplimiento de tu palabra. La gloria sea dada de principio a fin a ti. La bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre cada uno. Amén.